de la prosperidad verdadera. Y pues acompáñame a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la oportunidad que nos das de poder reunirnos. Y Señor, quiero suplicarte que la luz de tu palabra nos muestre el camino, los hábitos que a veces tenemos que son equivocados y que de alguna manera nos impiden prosperar en la vida, Señor. Creemos, Padre, que la clave en la vida cristiana es el contentamiento, sea que estemos en una etapa de abundancia o en un momento de escasez, que todo lo podamos en Cristo, que nos fortalece, Señor. Pero ayúdanos también a aprender de tu palabra, Señor, buenos principios que puedan ayudarnos a crecer y a prosperar espiritual, financiera y también, Señor, pues físicamente. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a reflexionar algunas cosas. Pues no es nada del otro mundo, se van a dar cuenta que realmente la mayoría de nosotros tenemos muy buena noción, una idea clara de cosas que debiéramos de hacer y hábitos que debiéramos de evitar, que muchas veces, pues, como se diría coloquialmente, ¿no?, nos ponen el pie en nuestra vida financiera. Y según lo que nos enseña la palabra, hermanos, la vida de un ser humano se desarrolla a plenitud, en primer lugar, cuando conocemos a nuestro Creador. O sea, sin Dios no hay plenitud en la vida, ¿no? Podrá haber momentos de alegría, momentos de algún sentimiento de éxtasis, ¿no? De hecho, la gran mayoría de vicios que encontramos y cosas, pues incluso pervertidas en la vida, tienen su origen en el vacío, ¿no?, que como seres humanos tenemos cuando estamos sin Dios. Y hermanos, cuando nosotros comprendemos que Él tiene un propósito para nuestra vida y decidimos alinear la vida que Él nos ha dado a su plan, a sus principios, a sus valores, es cuando vamos a poder experimentar que la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta, ¿no? De hecho, el Salmo 16, si me ayudas, Edgar. Salmo 16:11, me gusta cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente, y dice lo siguiente: me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia, y mira qué linda la última frase, y el placer de vivir contigo para siempre. Y eso no debe estar en nuestra mente, que va a comenzar cuando muramos, ¿no? O sea, la vida cristiana y el caminar con Dios ya comenzó ahora que estamos aquí en la tierra, y esperamos su plenitud cuando estemos con el Señor. Entonces, hermanos, el creyente debe aprender cualidades de carácter que la palabra nos enseña para poder crecer como creyentes, como personas, como personas productivas. Déjenme usar esta palabra, ¿no?, en nuestro desarrollo personal y espiritual, ¿no? Y quiero que veas aquí en la pantalla Proverbios 21:5. Es un versículo que con mucha frecuencia recuerdo, y también a algunos jóvenes se los paso ahí para que se pongan truchas, como decimos. Proverbios 21:5, y mira lo que dice la palabra: los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan, ¿a dónde? A la prosperidad. Y luego viene la antítesis: pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza.
Entonces, este es el tipo de proverbio. Ya les expliqué que hay varios tipos de proverbios. Este es el proverbio antitético, clásico, donde nos presenta dos situaciones contrarias, resultado de dos actitudes o acciones que estamos haciendo, ¿no? Entonces, en este proverbio, hermanos, tenemos dos caminos, tenemos dos actitudes y dos resultados que son diametralmente opuestos, ¿no? Por un lado, aquel que piensa bien las cosas y trabaja duro, dice el proverbista, va a aspirar a prosperar. Pues, de hecho lo afirma, ¿no? Lleva a la prosperidad. Y el otro extremo es cuando se toman atajos a la carrera y eso nos va a conducir a una situación de pobreza. Ahora, hermanos, nosotros como seres humanos, y lo vimos desde la primera sesión que tuvimos sobre este tema, Dios ha puesto en nuestro corazón el deseo de crecer, de desarrollarnos. Dios no creó personas para que fueran improductivas. Todo lo contrario, Él nos ha llenado de vida, nos da fuerza, nos ha dado talentos, nos ha dado dones para que podamos desarrollar cosas, ¿no? Acuérdate que Adán lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo trabajara, ¿no? Y él, en muchas, el mismo Jesús, ¿no? En las parábolas habla de administrar, de que él da algo a sus siervos y sus siervos, los que son fieles, lo multiplican, ¿no? Y obviamente no tiene que ver solamente con la parte económica, pero lo que significa es que Dios desea que tú y yo podamos entender, en primer lugar, que Dios quiere que seamos buenos administradores, que entendamos que todo le pertenece a Él, nuestra propia vida es de Él. Y cada cosa que tenemos, sea física, espiritual, emocional, un talento, Él nos lo concedió. Y por eso, hermanos, muchas veces cuando el ser humano es arrogante por las habilidades que tiene o el desarrollo que ha alcanzado, pues se está olvidando, ¿no? Quién es su creador y las bendiciones que le ha dado. Por otro lado, también tenemos que aprender a mirar que pues en la vida hemos adquirido hábitos que no son necesariamente buenos o nos llevan a la prosperidad, sino todo lo contrario. Pareciera ser que son como una piedra constante con la cual estamos tropezando y pues eso destruye nuestras finanzas. De hecho, Jesús, cuando estaba hablando del costo del discipulado, en Lucas capítulo 14, Él da una analogía sobre un constructor. Y quiero que veas Lucas 14, versículo 28 al 30. Yo sé que el contexto de este versículo es sobre el precio a pagar por ser discípulo de Cristo. Pero es muy interesante la analogía que usa porque es una analogía de administración. Mira lo que dice ahí, lo puedes ver en pantalla o buscarlo en tu Biblia, Lucas 14 del 28 al 30, en la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: pero no comiences sin calcular el costo, pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solo los cimientos antes de quedarte sin dinero, y entonces se reirán de ti y dirán: ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. Y hermanos, en esta breve analogía que hace Jesús sobre el costo del discipulado, pues también nos transmite principios básicos de administración. Tenemos que aprender a calcular el costo.
Y en la siguiente diapositiva tengo algunas preguntas básicas de administración que mira, si no las puedes responder ahorita, justo ahí empieza el problema. ¿Por qué no prosperamos como personas? Número 1, ¿cuál es tu gasto mínimo mensual? Esa es una buena pregunta. ¿Cuánto es lo mínimo que yo con mi familia, o si eres soltero, ocupo para vivir? Y si ahorita no tienes un número en la cabeza, quiero decirte que deberías comenzar a hacerlos, porque es algo tan básico. Ahora, una cosa es el mínimo. La segunda pregunta es, bueno, ¿cuál sería tu gasto deseable? O sea, cuando hablo del mínimo, hermanos, hablo de las cosas necesarias, indispensables, ¿no? O sea, si estás pagando cuatro cuentas de streamings, ¿verdad? Porque ves Disney, porque ves ¿cómo se llama? Netflix, porque te gusta la NBA y porque pagas ViX para ver los partidos del América. O sea, eso no son gastos indispensables, hermanos, discúlpenme. Entonces, por esa razón, yo dividí como en dos preguntas, ¿no? Esta reflexión monetaria. ¿Cuál es el mínimo y cuál sería el deseable? Tercer pregunta que es importante para todos nosotros. ¿Tienes un presupuesto? ¿Sabes cuánto es lo que gastaste en los últimos 6 meses en promedio mensual? Y es que, fíjense hermanos, nuestra cultura latinoamericana no nos ayuda mucho con estos temas porque solemos ser desordenados. Hay otras culturas que, pues, por su trasfondo son más ordenados, anotan cada gasto, ¿no? Usan alguna herramienta tecnológica, el teléfono, o hasta una simple libreta, ¿no? Para saber cuánto es lo que se está gastando, ¿no? Cuánto gasto en renta, cuánto gasto en la luz, cuánto gasto en la verdura de la semana, cuánto gasto en el súper, cuánto gasto en medicinas, ¿no? Es muy importante tener un presupuesto. De hecho, te voy a recomendar un libro que no sé si todavía lo impriman. Yo hace muchos años adquirí este libro. Se llama Usando su dinero sabiamente, de un hermano que se llama Larry Burkett. Y trae buenos consejos, principios bíblicos que a mí me han ayudado mucho en mis finanzas personales, porque quiero decirte que como la gran mayoría de nosotros no sabemos manejar dinero, y los primeros años de mi vida financiera cuando yo trabajé fueron un desastre, ¿sí? Y hasta que no estás allá en el fondo, es cuando dices algo anda mal, ¿no? Y déjame hacerte esta pregunta, o sea, llegó un momento en que yo me cansé de vivir así. Y dije, ¿y a poco la vida tiene que ser así? O sea, siempre, déjenme usar esta expresión coloquial, ¿no? Con la lengua de fuera, ¿no? Siempre arrastrando la cobija, siempre llegando al final de la semana, de la quincena o del mes, pero o sea, con nada en el bolsillo. O sea, así debe ser la vida. Y quiero decirte, mira, te voy a leer, por ejemplo, algunos rápidos títulos de este libro. Por ejemplo, dice, ser excelente en un mundo mediocre. Las finanzas y tu relación con Dios. Cómo tener éxito. Cómo administrar los excedentes. Cómo el engaño destruye. Cómo tratar con tu orgullo. Qué hacer con los préstamos, ¿no? O sea, son buenos temas, ¿no? Entonces, si quieres, ahí luego lo ves, se llama Usando su dinero sabiamente, de Larry Burkett, editorial Unilit. Es un buen libro que puedes usar para este tema, ¿no? Y es que fíjate, normalmente hacemos la pregunta equivocada.
Va llegando el final de la quincena o del mes o de la semana y decimos, ¿a dónde se fue el dinero? Cuando la pregunta correcta debería ser, ¿a dónde se tiene que ir el dinero? O sea, tú recibes tu cheque o tu sobre o lo que recibas, ¿no? De dinero, semanal, quincenal, mensualmente. Y lo que tienes que hacer es, extenderlo y decir, bueno, como ya tengo un presupuesto y como conozco mis compromisos, entonces voy a ir destinando a cada rubro lo que le corresponde, ¿no? Y no quiero que me levantes tu mano, pero ¿cuántos lo hacen así? Porque generalmente justo hacemos lo contrario, ¿no? O sea, empezamos a gastar y cuando menos nos damos cuenta, pues ya solo que hay polvo y unas tickets de compras de la cartera, ¿no? O sea, y ahí queda. Y es que mira, no es en realidad un concepto difícil, el problema son nuestros hábitos, como vamos a ver ahorita. Hay una diapositiva que le voy a pedir a Ed que nos la ponga, que le llamé la ecuación para unas finanzas saludables. Y es muy simple. No necesitas ser doctor en matemáticas para entender lo siguiente. Los ingresos deben ser mayor a los gastos. O sea, ¿tú quieres tener finanzas sanas? Esa es la ecuación. No puedo gastar más de lo que gano. Pero pastor, es que yo gano muy poco. Ok, lo entiendo. Yo también tuve una etapa en mi vida en que gané el mínimo. ¿Sí? Hubo una etapa en mi vida, me acuerdo la dichosa crisis del 95 por el error de diciembre, los que ya tienen algunos años se han de acordar. La constructora cerró por 6 meses. Pero uno tiene que aprender a evitar esos hábitos o esas aspiraciones que dañan tus finanzas. No está mal aspirar. La cosa es aprender, y eso dice Moisés en el libro de Deuteronomio, capítulo 8. Dios es quien nos da el poder de hacer riquezas. Y ahí en ese Deuteronomio 8 hay un pasaje un poquito largo que después puedes leer en casa. La mayoría de quienes escriben comentarios bíblicos le llaman la advertencia contra el orgullo de la prosperidad. Y la advertencia que Dios le hace ahí a su pueblo de Israel es porque le dice, mira, no vaya a ser que cuando yo te dé la tierra y coseches uvas de vides que tú no plantaste, y coseches aceitunas de los olivos que tú no plantaste, y vivas en buenas casas que no construiste, y estés viviendo en buenas ciudades que yo te di, no se te ocurra decir en tu corazón, mi mano y mi fuerza es lo que me lo ha dado. Y honestamente, hermanos, muchas veces perdemos el piso. Perdemos el piso y olvidamos que todo lo que tenemos proviene del Señor. Sea poquito, sea mucho. Y yo sé que a veces no nos alcanza. Y claro, tenemos que emprender un plan de acción pues para que nos alcance. Y hay de dos, o aumentamos los ingresos o reducimos los gastos. Pero cuando esta sencilla ecuación de que los ingresos deben ser mayores que los gastos se desequilibra, alguien paga. Porque creo que fuera del aire que respiramos, todo lo demás nos cuesta. Hasta esta agüita ahorita que me voy a echar, cuesta. Y entonces, hermanos, nos empezamos a meter en un ciclo, una espiral descendente, de la cual no salimos. Y muchas veces lo que hay que hacer es decir, basta, tengo que hacer un alto. Oye, pero es que pensábamos ir a Cancún ahora en Semana Santa, sí, nos vamos a ir.
Oye, pero los niños se van a poner tristes. Bueno, sí, pero más vamos a llorar después cuando no podamos pagar la deuda que vamos a adquirir, ¿no? Porque el sistema financiero en el que vivimos nos promueve, nos anima al consumo. Y mira, vamos a ver en las siguientes diapositivas algunos hábitos que debemos de evitar. Algunos tienen versículos, otros no, pero son hábitos que debemos evitar. Entonces, la ecuación es muy fácil. Ingresos deben ser mayores que los gastos. Entonces, fíjate bien. Si yo gano 2,000 pesos a la semana, ¿cuánto es el mínimo ahorita? Más o menos eso, ¿no? Como 2,000 y algo a la semana. Bueno, tengo que aprender, quizá por una temporada, a ajustar mis gastos a ese ingreso. O tengo que incrementar mis ingresos para poder cubrir mis gastos. Y la primera tentación que siempre tenemos son las deudas. Ahora, las deudas en sí no son pecado. No hay un mandamiento que diga, si no pedirás prestado. Lo que sí dice Dios en su palabra es, tú, o sea, con mi bendición, tú vas a prestar. Y no vas a estar pidiendo prestado. Pero no es un pecado pedir prestado. Pero la Biblia nos enseña en varios pasajes que es mejor evitar las deudas. Sobre todo, hermanos, cuando no son de extrema necesidad, ¿no? O sea, vamos a suponer una emergencia médica, ¿no? Y te agarra sin un fondo de emergencia. Ahorita vamos a hablar, bueno, más bien la otra semana vamos a hablar un poco de eso. Pero muy pocos latinoamericanos tenemos un fondo de emergencia. Eso es más como de la cultura de los gabachos, de los europeos, ¿no? Pero ¿sería bueno tener un fondo de emergencia? Pues claro que sí. Es que de veras, o sea, te pasa algo y es una angustia terrible que no tengas con qué responder, o pues ya sabes a qué tipo de servicios vas a ir, ¿no? Si quieres que quizás salga gratis, ¿no? Que a veces terminan cobrando de todas formas, ¿no? Mira lo que dice Romanos 13:8, que lo acabamos de estudiar hace unas semanas en el verso a verso de Romanos. Dice Pablo, no deban nada a nadie, excepto el amarnos los unos a los otros, ¿no? Entonces, lo mejor es no deber, eso es lo mejor. Ahora, Proverbios 22:7 dice lo siguiente, en Nueva Traducción Viviente. De hecho, quiero dar oportunidad que si alguien tiene alguna pregunta o algo, nomás levante su mano y puede hacer la pregunta y la platicamos aquí como parte de esta reflexión. Proverbios 22:7 dice, así como el rico gobierna al pobre, el que pide prestado es sirviente del que presta. O sea, en otras palabras, te tienen con el pie en el cuello, ¿no? Hay deudas que no valen la pena. Y te voy a decir cuáles son. Las deudas de consumo. O sea, si esta Semana Santa me voy a ir de vacas a puro tarjetazo de crédito, o sea, así en buena onda te lo digo, no vayas. Ahorita te voy a hablar de las tarjetas de crédito. Pero si es una deuda para producir, porque hay que entender una cosa, hay deudas para solo gastar, que son las deudas de consumo, y puede haber deudas para poder producir. Por ejemplo, si tú te dedicas a algo, un oficio, eres contratista, das servicios de algo y ocupas un equipo que tú sabes que te va a devengar un porcentaje bastante amplio de utilidad con respecto a lo que vas a invertir en él, entonces probablemente valga la pena tomar una deuda.
Por ejemplo, no sé, vas a comprar una máquina y la máquina te va a costar, voy a decir algo, 100,000 pesos, ¿no? Pero esa máquina a lo mejor con 3 trabajos que hagas ya se pagó y te va a durar otros 5 años más y vas a tener una utilidad de esa máquina, ¿no? Pero si fuera comprada mejor con tu dinero sería mejor. Pero eso tú lo tienes que valorar con el Señor, ¿no? Y las deudas más comunes, como ya decía yo, pues son las tarjetas de crédito. Estaba yo investigando lo que se llama el CAD, el costo anual total de una tarjeta. ¿En cuánto creen que anda? A ver, ¿cuántos tienen tarjeta de crédito? A ver, sin pena, levante su mano. Okay. Yo no tengo. Y no la tengo porque todavía no me perdono haber hecho uso mal cuando fui joven de 2 tarjetas de crédito y que me costó pagarlas. Las 2 las pagué. Antes de casarme me endeudé, no por casarme, por ir con los cuates que al restaurante y que al cine, y o sea, gastos de consumo. Y cuando me casé, Dios me ha dado una mujer bien administrada y ella sabía que tenía yo esas 2 deudas y que lo suyo era mío y lo mío era suyo. O sea, la deuda también ya era de ella. No, y lo que hicimos fue ir y negociar en su tiempo cada deuda y se pagaron. Pero yo me dije a mí mismo, nunca vas a volver a tener una tarjeta de crédito. Y no tengo tarjeta de crédito desde hace 26 años. Bueno, ¿alguien sabe cuál es el costo anual total de una tarjeta de crédito? Más del 60%. Por ejemplo, Banamex en el 2024 su CAT anual fue del 63.27%. ¿Qué significa eso? Que si yo me dedico a pagar el monto mínimo, jamás voy a salir de esa trampa, ¿no? Entonces, no son pecado las tarjetas de crédito, no quiero que vayas a malentenderme, pero tienes que saber usarlas. Y si no las usas, mejor, ¿no? Pero no dependas de ellas, o sea, porque son nuestra primer salida, ¿no? Luego, pues vienen los préstamos con amigos, familiares, y pues ya te sabe la historia, ¿no? A ver, ¿cuántos han perdido algún amigo por haberle prestado dinero? O sea, es la verdad. Y no es que uno esté enojado con ellos, simplemente ellos te dejan de hablar porque saben que te deben, ¿no? Y es triste, ¿no? Uno dice, bueno, pues mejor dime que estás en desgracia y pues, te lo regalo, ¿no? O sea, es mejor eso, ¿no? Porque de otra manera, si uno sabe que esa persona, no sé, tienes 10 años de conocerla y los 10 años que lo llevas de conocer, su vida es un caos financiero, pues ya sabes qué va a pasar. Lo más seguro es que no te pague, ¿no? Pierdes el dinero y pierdes el amigo, exactamente, ¿no? Ahora, la Biblia nos anima a que como creyentes paguemos nuestras deudas. Es lo correcto. Dice Salmo 37, 21, ahí en la NTV, dice lo siguiente: los perversos piden prestado y ¿qué hacen? ¿Ok? Entonces, si no quieres ser contado entre los perversos, paga lo que debes. O sea, que te importe un cacahuate el buró de crédito. O sea, no es el tema del buró de crédito, ¿no? Sino el tema de tu integridad con el Señor y con las personas a las que uno les debe, ¿no? Imagínate, yo le debiera, no sé, 50,000 pesos a alguien y un día por casualidad entra aquí a la iglesia y ve que soy el pastor, ¿no? Y estoy hablando de la honestidad. Pues va a ser una deshonra al testimonio del Señor, ¿no? Y una vergüenza para mí. O sea, yo creo que sí hay, mira,
Hay vacas flacas y vacas gordas en la vida. Y todos hemos pasado por momentos así. O sea, yo creo que esa historia bíblica del libro de Génesis y de José es como parte de la vida, ¿no? La cosa es que nos gustan las vacas gordas, pero se nos olvida lo que José hizo durante la época de las vacas gordas, ¿verdad? ¿Qué hizo José cuando hubo vacas gordas? Guardó y guardó un montón. A tal grado que, o sea, empezaron los 7 años de la gran sequía y de la falta de alimento, y ellos podían venderle, o sea, todo el mundo de ese entonces, conocido, cercano a Egipto, se endeudó con Egipto porque Egipto tenía poder económico, bueno, alimenticio, y eso es dinero, ¿no? Ahora, ¿qué hago con mis deudas? Porque de repente uno se siente en un hoyo del que no puede salir, ¿no? Te voy a dar un consejo que yo escuché de un contador, no es que es palabra de Dios, solo es un consejo financiero, pero él decía, y te animo a que lo hagas, haz la lista de todas tus deudas, 5, 10, 15 deudas, no sé, las que tengas. Deudas con banco, deudas con tarjeta de crédito, deudas con tu trabajo, deudas de impuestos, deudas con amigos, deudas con familiares, todo tipo de deudas, enlístalas. Y ahí te va la clave. Comienza a pagar las más pequeñas. O sea, da la cara y comienza a pagar las más pequeñas. Porque, ¿qué es lo que generalmente hacen las personas? Voy a pagar la más grande, ¿no? Porque es la que más me pesa, pero traes a 20 tras de ti, ¿no? El luz, el cable, el teléfono, ¿verdad? La Coppel, dicen. Por cierto, si puedes evitar comprar en abonos chiquitos, no lo hagas. ¿Ya has echado números? Quizá porque con mi onda son las matemáticas, yo voy y veo, sí, 109 mensuales, como por chorrocientos meses. Uy, salen 40,000 y vale 21,000, ¿no? Gracias, mejor me espero a tener los 21,000, ¿no? Pero el sistema nos empuja a adquirir esas deudas, aunque acabemos pagando realmente el doble, ¿eh? O sea, este señor, el tío Richie que le dicen, ¿no? Salinas Pliego, pues de eso se ha hecho millonario, de que pues vende. Ahora, él no le está poniendo una pistola a alguien para que vaya y lo compre, ¿no? O sea, la gente va y voluntariamente se mete ahí, ¿no? Y todas esas tiendas que ocupan ese sistema, por eso sueltan tan fácil los créditos, porque es tan amplio su margen que ellos tienen consciente que va a haber una cartera que nunca van a poder cobrar, pero el resto da para que sea negocio. Entonces, con tus deudas comienza a pagar las más pequeñas y negocia las más grandes al final. Eso es lo que debiéramos de hacer. Otro hábito que te animo a que erradiques de tu vida: salir de fiador de otra persona. Es bien común. Y yo sé que nos da pena y luego decimos, híjole, vamos a perder la amistad de fulano, va a decir que soy bien, bien gacho, ¿no? O sea, por no salir de fiador, ¿no? Bueno, yo te digo una cosa. Vamos a suponer que vas a salir de fiador por una moto que vale, no sé, 30,000 pesos. Si los tienes, firma. Si no los tienes, no salgas de fiador. Mira lo que dice Proverbios 22, 26 al 27, y hay otros pasajes, yo solo estoy poniendo un paradigma, ¿no?, de pasaje, un ejemplo. Dice, no te comprometas a garantizar la deuda de otro, ni seas fiador, ahí es muy claro, ¿no?, de Naiden, diría, de nadie. Si no puedes pagar, te van a quitar hasta la cama en la que duermes. Y yo me acuerdo de un hermano que ya está con el Señor, a un sobrino.
100,000 pesos. Y pasó el tiempo, 5 o 6 años, y un día le llega pues el citatorio, ¿no?, de la demanda, ¿no? Y pues por más que buscó al sobrino, ¿qué creen que pasó? Se lo había tragado de la tierra, no apareció el sobrino. Y tuvo que pagar 100,000 pesos. Gracias a Dios ese hombre tenía con qué responder, ¿no? Pero ahí está muy claro, hermanos. No seamos fiadores, a menos de que estés dispuesto a pagar, ¿no? Nosotros a veces, ¿qué hacemos, no? Pues yo salgo fiador de ella o ella sale fiador de mí, ¿no? Por ejemplo, ahora que rentamos el local para Calvary y el Marqués, pues digo, de buena palabra no te lo rentan, ¿no? O sea, hay que hacer todo el proceso que tú sabes, ¿no? Y ahí nos tienes firmando 35 pagarés, ¿no? Y se siente medio, como que da ñáñaras, dirían, ¿no? Y yo le dije, no, tú te vas a endeudar y yo voy a ser tu fiador, ¿no? Y ya. Pero hermanos, o sea, la Biblia nos dice no salgamos como fiador de ellos, ¿no? Siguiente hábito que debemos evitar, los famosísimos gastos hormiga. Los gastos hormiga se le llama así a aquellos gastos que pensamos que no nos consumen mucho dinero, pero que en realidad sí están jalando dinero. Por ejemplo, esas pasadas al Oxxo. Te aseguro que en tu presupuesto no dice paradas en el Oxxo tanto al mes. ¿Verdad que no dice? No. Ahora, así la neta, Mario, ¿cuánto se gasta uno cuando para uno al Oxxo? Ya así de amolado, 100 varos. ¿Sí? Si vas solo, ¿no? Si llevas a la tribu, ya son 250, 300 pesos, ¿no? Y hay muchos tipos de gasto hormiga. Me acuerdo hace años un chico me decía, no, es que no me he comprado un carro por tal cual razón. Y yo veía en sus redes sociales que diario presumía su café de Starbucks, ¿no? Y yo decía, wow, pues ese café vale 70 varos, 7 por 3, 21, 2100, pues a lo mejor a 72 meses, pero casi puede salir la mensualidad de un carro, ¿no? Pero muchas veces no lo pensamos así, ¿no? O sea, simplemente se va el gasto, ¿no? O las cenas en los tacos, ¿no? Las salidas a comer. Se puede, claro. Y si tú en tu presupuesto dices, mira, yo destino, voy a decir una cantidad, 500 pesos semanales para salir a comer con mi familia a algo especial, está bien, gástalo, ya está incluido. Muchas veces, por ejemplo, no tenemos dinero y queremos estar haciendo fiestas de cumpleaños. Y no lo digo en mal plan, hermanos, o sea, es simplemente la realidad. Tiene que haber un tiempo, si tus finanzas están quebradas, si tú estás allá en el hoyo, tiene que haber un tiempo de austeridad y no de la republicana, ¿verdad? Sino verdadera austeridad, ¿sí? Donde evitemos gastos que no se pueden sobrellevar. Ahora, eso no impide que no le hagas un pastelito a tu hijo, a tu hija y le compres un juguete, pero ¿qué va de eso a que invites a otros 20 niños, ¿verdad? O sea, ¿cuánto te gastas en una fiestecita de un chiquillo con unos 15, 20 invitados? Así. Unos 5, 8,000 pesos, ¿no? Y como decía la esposa de mi pastor Juan Domingo, ella se llama Tania, 8 que no tengo y 8 que debo ya son 16. Y es la verdad, eso es lo que pasa. Sí, exactamente, ¿no? Y para que no, o te llevan un jabón sote, ¿no? De regalo. Entonces, sería muy bueno que checaras tus hábitos de consumo. Hasta detalles como, por ejemplo, hay quien por caminar 3 cuadras agarra el carro, va y viene. Y ahí se te fue una lana, honestamente. Mejor haz cardio, ¿no? Y o sea, 500 metros vas, 500 metros regresas, ya caminaste 1 kilómetro, ¿no? Ya, algo es algo. Pero uno tiene que mirar así, eso, hermanos, porque
Esos gastos hormiga, cuando uno los suma, no fueron tan hormiga, ¿no? Fueron como gastos elefante, ¿no? O sea, sí pintan. Sí, las plataformas digitales, ¿no? De las que ya hablamos, ¿no? Es que, o sea, yo digo, por ejemplo, la neta, tenemos tanto tiempo como para ver tantas series, ¿no? O sea, y conozco personas que rentan 4 o 5 plataformas digitales. La verdad estaba mejor el cable de antes, porque solo rentabas el mejorcito, ¿no? Y veías deportes y veías películas y ahora quieres ver una película de Disney y pues, hay que pagar Disney. Quieres ver un deporte y hay que pagar tal plataforma. Quieres ver las películas más recientes, pues HBO Max, ¿no? Y ahí vas, ¿no? Ahora, si tu presupuesto te da, hazlo. O sea, recuerda lo que vimos ya en reflexiones pasadas. Dios nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero si tu economía está quebrada, estás allá en el hoyo, tienes que mirar estas cosas, ¿no? Los vicios. Los vicios jalan mucha lana. Hay personas que no prosperan solo por los vicios. Y no les va mal. Por ejemplo, Mario, en el mundo de la construcción, ¿cuántos nos echan 8, 10, 15 mil pesos semanales a la bolsa y no los ves salir del hoyo? ¿Por qué? Porque el alcohol, las mujeres, la droga, o sea, todo eso jala lana. Y no salen del hoyo por eso. Entonces, en el nombre del Señor te digo, deja esos vicios, esos hobbies, ¿no? Que te están consumiendo tus finanzas y te están teniendo ahí oprimido en la pobreza. Otro hábito, pues, ser perezoso o poco esforzado. ¿Cuántos no conocemos que no duran en los trabajos? O sea, quieren chambas de estar arrastrando el dedo en el teléfono y ganar como si fueran el CEO, ¿no? De la empresa, ¿no? Digo, el CEO también lo arrastra, pero sabe que está arrastrando, ¿no? O sea, el otro nomás está viendo TikTok, ¿no? Ahí embruteciéndose. Pero, hermanos, acuérdate lo que vimos en el versículo del inicio, ¿no? Los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad. Entonces, hay que chambear duro. Oye, es que hay que quedarse tiempo extra. Bueno, si es diario, o sea, bueno, a lo mejor valdría la pena platicar con el patrón, ¿no? Si no te lo pagan, pues sí, yo creo que tendrías como una justificación, ¿no? Porque hay quienes dicen, hay que quedarse más tiempo, pero no te dan ni un clavo más, ¿no? Pero si tiempo extra significa un ingreso extra, o sea, y lo haces algunas veces, o si estás allá en el hoyo, pues hazlo. Y que vean que tienes la disposición de ponerte la camiseta, o como dirían en la Biblia, ¿no? Caminar la segunda milla. Hay que aprender a trabajar. Y la mayoría de ustedes que están jóvenes, es hora de darle, ¿no? Ya los que estamos acumulando juventud, ya como que nos empiezan a faltar las fuerzas, ¿no? Pero hay que chambearle. El Señor es trabajador, ¿o no? Mira lo que dice Proverbios 10:4 en Reina Valera 60. La mano del negligente, dígalo conmigo, empobrece. El negligente es el flojo, el descuidado, el que por estar en el teléfono no atendió algo y se echó a perder no sé cuántos minutos de la producción en una fábrica, imagínate. Mas la mano de los diligentes enriquece. Y por último, otro hábito que debemos tenerlo muy presente: cuando no honramos al Señor con los bienes que Él nos da. Enseñé hace 2 domingos, creo, sobre la ofrenda, ¿no? Y yo te decía, o sea, el punto no es que ganes mucho o poco. El punto es que tu corazón esté dispuesto a dar. Obviamente, incluso Pablo lo enseña, ¿no? Según cada uno haya
prosperado. O sea, si tú ganas 2,000 pesos a la semana, estoy solo dando un ejemplo, o sea, nadie está esperando que des 2,000 de ofrenda, porque tienes tus necesidades y el Señor te conoce, ¿no? Pero si tú ganas 40,000 pesos a la semana y llegas con una ofrenda de 200 pesos, o sea, yo creo que todos percibimos que hay un problema en el corazón, ¿no? Y mira lo que dice Proverbios 3, 9 y 10 en la NTV. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Y aunque como iglesia nosotros no creemos la dichosa teología de la prosperidad, pero no podemos negar que hay promesas de bendición de parte de Dios al mostrar fidelidad en honrarle. Y hermanos, muchas veces no damos lo que corresponde al Señor. Y no necesariamente te he dicho, ¿no? O sea, el diezmo es mi interpretación personal. El diezmo no es una obligación en el Nuevo Testamento. Para el pueblo de Israel sí era una obligación. Y la razón básica es esta: el pacto de Dios con Israel incluía la tierra. El nuevo pacto no incluye tierra, o sea, incluye el reino, ¿no? De hecho, si lo vemos así fríamente, en el Nuevo Testamento debiéramos dar más que lo que daba el judío. Porque como dice Pablo, debiéramos entregarnos primeramente completamente nosotros al Señor y ser generosos. Porque todo es de Él, ¿no? Lo cantamos, ¿no? Todo es por medio de Él y para Él. Y mira, Dios es tan generoso que nos da un trabajo y de repente te cae una lanita extra y algo que no, y Dios no te está diciendo, a ver, mira, cáete con el muerto, ¿no? O sea, es una respuesta del corazón. Y el Señor es fiel. Yo recuerdo cuando fui joven y comencé a trabajar, mi excusa predilecta es que yo gano poquito. Y Dios me tuvo paciencia, unos añitos, hasta que llegó la disciplina del Señor de la que nadie se escapa, de esa sí, nadie. Y me metí en mis problemas financieros que te platiqué, ¿no? Pero Dios me dio la gracia de aprender la lección. Y entonces dije, sí, le voy a servir, sí, voy a trabajar duro, pero también voy a honrar al Señor con mis bienes. Y el Señor lo sabe. O sea, no necesitas venir a decirme, pastor, yo estoy dando esto y aquello y dando, o sea, lo que tú haces en lo secreto, Dios te lo recompensa en público. Pero Dios sabe. Y yo te puedo decir, Dios no es deudor de nadie. Y a veces de las fuentes menos esperadas, Dios provee. Para tu familia y para la obra. Te he platicado, ¿no? Alguna vez que estábamos construyendo el segundo nivel de escuela dominical, ¿no? Y si has construido, ya sabes que la lana no rinde con la construcción, o sea, esa cosa parece peor que una aspiradora, ¿no? Y en aquel entonces el hermano René Borrás era nuestro tesorero, ¿no? Y ahí estábamos, pues viéndonos los ojos y diciendo, ¿y qué vamos a hacer, no? Y pues lo que hicimos, lo que debíamos de hacer, orar.
Y unas semanas después, me acuerdo que llegó una hermana que, creo que si viene 1 o 2 veces al año, son muchas. Y llegó en esos días y me saludó, entró por la puerta de la reja y yo estaba ese día saludando a las personas allá afuera. Y luego se me acerca, pastor, quiero hablar con usted. Yo dije, ¿trae algún problema? Por eso vino, ¿no? O sea, uno como midiendo, ¿no? Y de repente me dice, no, mire, pastor, es que mi esposo, le debían un dinero y le pagaron retroactivo lo que debían y sentimos que Dios, nos ha pedido que demos el diezmo para donde se necesita en su obra. O sea, y tú te quedas perplejo de lo que Dios mueve, ¿no? Y le digo, pues hermana, lo que Dios haya puesto en su corazón, usted sabe que siempre se requiere, ¿no? Y le platiqué incluso, ¿no? Que estábamos pues batallando para terminar allá arriba la construcción, ¿no? Y entonces la hermana me dice, ¿y se lo doy ahora o cómo le hago, no? Y abre la bolsa y unos fajos ahí de billetes, ¿no? Y no, hermana, le digo, no, mire, le voy a instruir. Cuando pase el canastillo o las cajas, como lo hemos hecho, ahí usted póngalo. No necesito saber ni cuánto es, Y así lo hizo. Y lo hizo 2 veces. Regresó como al mes y volvió a dar otra cantidad. ¿Y quién más que Dios puede mover eso, hermanos? Sabiendo la necesidad. Así que, hermanos, honremos al Señor con nuestros bienes. Y quiero terminar ya con lo siguiente. Perdón que tomé un poco más de tiempo, pero yo creo que la clave, hermanos, para no meternos en problemas financieros es que aprendamos lo que la Biblia llama el contentamiento. El contentamiento no significa ser mediocre, no significa no tener aspiraciones en la vida, no significa no querer prosperar. No, el contentamiento significa que sea cual sea mi condición hoy, mi alegría está en el Señor. Y mira lo que escribe Pablo, por favor, Ed, en Filipenses capítulo 4, versículos del 11 al 13. Dice Pablo, no lo digo, está hablando de una ofrenda que recibió de la iglesia y la está agradeciendo. Y dice lo siguiente, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Repite conmigo esa palabra, contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado, ¿verdad? Y con la pancita como si hubiéramos sido un mosco que acaba de chupar, ¿verdad? Así, como para tener hambre. Así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por cierto, ese es el verdadero contexto de este texto, ¿no? Porque a veces lo usamos de muletilla para todo, ¿no? Pablo dice, yo puedo en Cristo aprender a estar contento. Que hoy hubo frijolitos con unas tortillitas y unos chilitos, chido. Claro, a lo mejor hay que aprender a cocinarlos bien, ¿no? A darles un buen sazón, ¿no? Pero mira, y no es porque esté mi madre, pero, o sea, qué frijoles tan sabrosos. Mi esposa también hace unos frijoles tan ricos. Tengo más de 1 año que no como frijoles, hermanos. Y cuando ellos comen se me antojan tanto. El otro día vi un reportaje, ¿no? Que uno de los alimentos favoritos de Carlos Slim son los frijoles y tortillas y queso. O sea. Así que hermanos, aprendamos contentamiento.
El Señor es tu ayudador. Hebreos capítulo 13. Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Por lo tanto, podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Así que, hermanos, pues espero que esto te pueda ayudar. Como bien te has dado cuenta, no es nada del otro mundo. Son principios muy sencillos. Acuérdate la ecuación, no la olvides, anótala. I mayor que G, listo, eso es salud financiera. Si es igual, no es salud financiera, porque el día que te llegue una calamidad, una urgencia, no va a haber con qué responder. Igual no es salud, tiene que ser mayor que, ¿sí? Ese simbolito significa eso. Padre, te damos gracias, porque yo creo que en la vida de todos nosotros hemos visto cumplida tu palabra de lo que escribía David. Fui joven y he envejecido, y nunca he visto un justo olvidado, ni su descendencia que mendigue el pan. Y Señor, todos hemos pasado momentos de vacas muy flacas, pero también hemos pasado momentos de abundancia, de refrigerio, de bendición. Padre, enséñanos sabiduría tuya para poder honrarte, para poder ser buenos administradores, para poder ser generosos, para tener lo suficiente. Pero Señor, sobre todo, danos esa capacidad que el Espíritu Santo nos puede dar de estar contentos cualquiera que sea nuestra situación. Así vayamos caminando porque no tenemos un carro bajo la lluvia, o así vayamos en un auto de alta gama a un lugar espectacular. Señor, que en todo y por todo seamos enseñados y podamos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Llévanos con tu bendición, Señor, y haznos reflexionar en estas cosas que hemos visto hoy en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y gracias por su paciencia.